qué es esencial que nos preocupemos por dejar las cosas mejor de como las encontramos? La respuesta desde la perspectiva de la epigenética conductual te va a sorprender. Bienvenidos a su nuevo hogar, soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de como las encontramos. Si hay algo que está claro y establecido, es que heredamos parte de la información genética de nuestros padres. Es decir, la influencia de la tía genética estará siempre presente. Pero como ya sabemos, no somos nuestros genes, sino somos la expresión de nuestros genes. Y cómo se expresan nuestros genes puede cambiar por distintos factores epigenéticos. Y es justo ahí donde comienza la influencia de nuestra querida tía crianza. Dejar las cosas mejor de cómo las encontramos tiene implicancias que van más allá de hacer las cosas bien y de agregar valor hoy. Prestar la atención a lo que sucede y hacer lo que sea que estemos haciendo con conciencia no solo afectará nuestro presente, sino que también implica que estamos enfocados en la posteridad. Una dinámica relacionada con nuestra necesidad innata de sobrevivir y reproducirnos. Cada uno de nosotros empieza como una simple célula, solo una, y terminamos siendo unas 37.2 trillones de células. Y cada una de ellas tiene el mismo código de ADN. Y citando nuevamente a este libro, la existencia de un organismo multicelular depende de la transformación de un código genético estático a uno funcional. La información genética contenida en el cigoto se traduce en una serie de señales celulares complejas que guían el desarrollo de la persona. A medida que una célula se diferencia, se establecen perfiles transcripcionales únicos y se especifican funciones. Esta compleja transición del genotipo al fenotipo es lo que se denomina epigénesis, palabra de la que deriva luego epigenética. ¿Qué dijiste? Claro, Mike. Como seres humanos, todos tenemos una misma base genética que es casi idéntica, un 99,9% para ser exactos. Pero hay un 0,1% de diferencia que proporciona un sinfín de diferencias fenotípicas. Que por ejemplo, a vos te hacen insoportable y a mí me hacen tener esta pequeña y adorable nariz. Pero paciencia, Mike. Déjame explicar. Si esas transcripciones funcionan bien, es decir, las células de la nariz se juntan con otras células de la nariz, todo bien. Bueno, más o menos en mi caso. Ahora, si esa transcripción de un gen no se expresa como debería, podría haber terminado con la nariz en la frente. I'm sorry, what? Poco a poco estamos teniendo acceso a mayor evidencia científica de cómo los sistemas de control epigenético han evolucionado para coordinar la acción de esos miles de genes y proporcionar una interfaz entre el ADN y el medio ambiente. Pero ahora, ¿cómo puede ser que un mismo código de ADN, es decir, un mismo set de información, tenga tantos resultados diferentes? Para responder a esa pregunta me voy a permitir flexibilizar mi licencia creativa y decir que esto sucede. Aprovechen ahora que están conscientes y suscríbanse al canal. Porque el ADN es como una historia arquetípica. Y como toda historia arquetípica, vamos a tener una base similar de hechos y acontecimientos, ese 99,9% que todos compartimos, pero que pueden ser interpretados por distintos actores y de diferente manera. Puede ser la misma historia contada como un drama o como una comedia. Ese sería el 0,1% que nos diferencia como individuos. Un ejemplo extremo sería el caso de gemelos, que tienen casi el mismo ADN. En este caso, un 0,01 de diferencia entre hermanos versus el 0,1 que tenemos con cualquier otra persona. Más allá de esa similitud genética, también se desarrollan fenotípicamente de manera muy distinta. La bióloga británica Nessa Carey, uno de los grandes exponentes dentro del campo de la epigenética, comenta que durante mucho tiempo pudimos describir ese impacto epigenético, pero que ahora tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de explicarlo,
a través de mecanismos como la metilación o la acetilación del ADN, entre otros. De momento, esa explicación nos llevaría directamente al mundo de las cosas extremadamente científicas y quemacoco, por lo que en la descripción les voy a dejar el enlace del video de Nessa Carey encargándose de hacer esa explicación de manera magistral. Y les prometo que más adelante haré un video específico desde la perspectiva de hogar. Lo que sí es que esto nos permite ver con claridad, como lo mencionamos al principio, que nuestra tía genética siempre estará con nosotros, pero no será la única determinante en nuestro desarrollo como seres humanos. Será la tía crianza, con sus mecanismos epigenéticos, quien tendrá mayor influencia en nuestro destino. Y lo mejor de todo es que no importa en qué momento de nuestras vidas estemos, siempre vamos a poder orientar a la tía crianza a desarrollar hábitos más saludables que permitan pasar una base genética más sólida a las generaciones futuras. Como adultos, lo primero que necesitamos es ampliar los niveles de conciencia sobre la importancia de esa transición generacional, ya que el desarrollo neurológico humano es un proceso dinámico y prolongado y comienza en la vida prenatal y postnatal temprana. Es ahí cuando el cerebro en desarrollo depende. ¿De qué depende? Y es sensible a esos estímulos externos. Entonces, las condiciones adversas que ocurren durante periodos sensibles para la maduración del sistema nervioso pueden interactuar con la composición genética, influyendo en los mecanismos epigenéticos que permiten o activar o desactivar la expresión de ciertos genes, creando resultados desadaptativos, como lo demuestra la mayor incidencia de psicopatologías o hasta trastornos psiquiátricos después del abandono, el maltrato o el abuso en la infancia. Por eso estaremos utilizando repetidamente la dinámica bebé-cuidador como vehículo para mostrar la importancia y la responsabilidad que tenemos como adultos, ya que no solo es importante cómo cuidamos al bebé, sino también cómo nos cuidamos a nosotros mismos, los cuidadores. Pueden ver en mayor profundidad esta dinámica en el video donde explico el modelo BTM. Lo dejo en el enlace. La combinación entre las experiencias ambientales, las modificaciones epigenéticas y nuestro comportamiento serán variables que podremos reforzar para bien o para mal. Y a pesar de que todo esto suene complejo, It's very difficult, ¿no? Very difficult. Y de cierta manera lo sea, prácticamente es muy simple comenzar a influir positivamente en esta dinámica. Solo tenemos que dejar las cosas mejor de cómo las encontramos día a día. Por favor, que alguien le dé un premio Nobel a este muchacho. Me vas a hacer llorar. La realidad es que todo este conjunto de variables que impactan en nuestra biología, en nuestra fisiología y en nuestro comportamiento siguen sin estar 100% claros, ya que no todos los individuos expuestos a alguna adversidad en la vida temprana terminan desarrollando problemas de salud, como esas psicopatologías o los trastornos psiquiátricos, aunque esos son los casos excepcionales. Cada individuo tiene una diferente sensibilidad a las influencias ambientales y eso es un tema que aún no se comprende en su totalidad. El desafío está en la obtención de resultados científicos con humanos, que se dificulta por dos razones. La primera es que no se puede saber qué pasa a nivel molecular en el cerebro de una persona. Y segundo, es imposible de momento mantener estable el contexto tanto externo como interno de una persona para poder hacer un análisis objetivo. Y ni hablar de la imposibilidad de mantener ese estudio en el tiempo para medir el impacto hereditario generación tras generación. Por lo que, por el momento, esa parte de explicación científica hoy en día se realiza con modelos de estudios en ratas. Al igual que los humanos, las ratas son especies altriciales. Eso significa que dependen de la presencia de la madre para crecer y sobrevivir. Incluso sin tener experiencia previa, las hormonas maternas hacen que la rata madre responda inmediatamente a las crías recién nacidas. Factor que nos permite sacar algunas conclusiones comparativas con los humanos. Por ejemplo, el estrés ambiental, como una alta exposición a los depredadores, reduce el cuidado maternal en las ratas hembra. Ese cuidado maternal es medido
a través del comportamiento de la rata madre para con su cría a través de dos factores: el lamido acicalamiento y la lactancia con el lomo arqueado. Las crías criadas en condiciones de baja protección materna son más temerosas y más sensibles al estrés ambiental. Cuando estas crías llegan a su etapa adulta, ante un estímulo de estrés normal, muestran una reacción exagerada ante ese estímulo. Son ratas más sensibles y estresadas. Y los resultados muestran que ese mismo comportamiento se transmite a las generaciones futuras. Ahora, las crías que se desarrollan en condiciones de alta protección materna, una vez adultas y al ser expuestas a ese mismo estímulo anterior, muestran una reacción normal. Son ratas con mayor capacidad de adaptación al medio. Mike, ¿querés saber cuál es la reacción epigenética que causa el alcohol en las ratas? ¿Y para qué mierda quiero saber eso? Y tal vez te ayude a aflojar un poco la botella. Presta atención a lo que pasó en el siguiente experimento. En este ejemplo, el estudio brindó resultados innovadores dentro del campo de la epigenética conductual. Se realizó con dos tipos de ratas: una rata gorda y amarilla y otra rata flaca y marrón, genéticamente iguales y criadas bajo las mismas condiciones. La única diferencia es un cambio epigenético en una sola parte de su genoma. ¿Qué pasó acá? Ay, creo que le habla a usted. Las crías de la rata gorda y amarilla crecían todas gordas y amarillas. Las crías de la rata flaca y marrón crecían todas flacas y marrones. Los resultados se mantenían constantes. Las crías heredaban las mismas características de sus padres hasta que les dieron alcohol a las ratas madre. Este cambio produjo que la expresión de los genes se modifiquen, es decir, generó un cambio epigenético, y las crías comenzaron a nacer con diferentes ratios de color y peso. Esto le permitió a los científicos comprobar dos cosas. Primero, que la información genética pasa de una generación a otra. Pasaban su color y su peso de generación a generación. Y segundo, la información epigenética puede ser influenciada por el entorno. En este caso, el alcohol generó cambios epigenéticos también. De ahí surgió la pregunta: ¿pueden los padres pasar a sus crías caracteres adquiridos por respuestas o adaptaciones al entorno? Aprovechen ahora que están conscientes y suscríbanse al canal. Para ello se hizo el siguiente experimento. Expusieron a una rata al olor de las cerezas y cuando sucedía eso le daban una descarga eléctrica generando una respuesta de miedo en la rata. Dinámica que repitieron a lo largo del tiempo. Lo repetían y lo repetían. Lo repetían y lo repetían. Esto no es nada más y nada menos que un condicionamiento clásico, en donde la rata aprende a asociar un estímulo, como el olor de las cerezas, con algo malo para ella. Luego, solo con sentir el olor a las cerezas, sin ninguna descarga eléctrica, la rata temblaba de miedo. Más adelante, estudiaron a la cría de esa rata, la cual reaccionó de la misma manera ante el estímulo del olor a las cerezas. También temblaba de miedo. Con esto se llegó a la conclusión de que los caracteres adquiridos por factores ambientales también son heredables. Y esto fue algo innovador, como les comenté antes, ya que ese resultado está más asociado a la teoría de la evolución de Jean-Baptiste Lamarck Oh, excuse me. que a la teoría de evolución de Darwin, cuestión que aún genera mucha polémica. Pueden ver el video del origen de la epigenética conductual, donde le explico con más detalles ambas teorías y van a entender el porqué de esa polémica actual. A muchos de ustedes, al escuchar sobre los experimentos que se realizan con las ratas, les puede llegar a generar un poco de rechazo y los entiendo. Ahora, pueden utilizar esa misma reacción, ese mismo instinto de querer cuidar a los animales, para cuidarse mejor a ustedes mismos. Ya que si nos cuidamos mejor, sin importar cuáles fueron los rasgos que nuestra querida tía genética nos dio cuando llegamos a este mundo, y nos enfocamos en su lugar, en dejar las cosas mejor de cómo las encontramos, es decir, orientando a la tía crianza hacia lo saludable con mejores hábitos tanto físicos como emocionales, vamos a contribuir a la construcción de bases epigenéticas más fuertes y fértiles para todas las generaciones futuras. Recuerden suscribirse al canal. ¡Tada! Y nos vemos pronto. Nano, out.